Buenos días con todos, mi nombre es Ariana Milena Vera Hernández y hoy voy a presentarles un ejercicio de momento de inercia para áreas del curso de resistencia de materiales. El ejercicio dice, determinen los momentos de inercia para el área de la sección transversal del elemento que se muestra en la figura con respecto a los ejes centroidales X y Y. Considere que todas las dimensiones están en milímetros. Primero vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje X y luego vamos a hacer con respecto al eje Y. Entonces, esta figura la vamos a dividir por partes. Tenemos el primer rectángulo, el segundo y el tercer rectángulo. Para hallar el momento de inercia con respecto al eje X, tenemos que hallar el momento de inercia del rectángulo 1, del rectángulo 2 y por último del rectángulo 3. Y estos tres momentos de inercia hay que sumarlos. En el caso de que fuera un hueco, habría que restarlo. Entonces tenemos que ayudarnos también de la fórmula del momento de inercia de un rectángulo, que es un doceavo de la base por la altura al cubo. Y a su vez hay que tener en cuenta de que esta fórmula solo sirve para aquellos rectángulos que pasan, que su centroide se ubica justo en el eje X, o sea, el eje X pasa por su centroide. En este caso, esta fórmula es dable para el rectángulo número 2, pero para el rectángulo número 1 y el rectángulo número 3 podemos ver que el centroide pasa por acá y pasa por acá. Entonces, si nosotros trazamos acá un eje, acá en el rectángulo número 1 y en el rectángulo número 3, y ponemos un X' y un X', podemos ver que este eje X no va a pasar por el centroide. Entonces, para esto nos sirve conocer el teorema de los ejes paralelos, que dice que el momento de inercia en el eje X va a ser igual al momento de inercia en el eje X' más el área por la distancia al cuadrado. Esta distancia va a ser la distancia que hay entre el eje de X y el eje X'. Entonces, vamos a calcular primero el momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo número 1. Entonces, acá reemplazamos un doceavo de la base por la altura al cubo. Reemplazamos esto en este lado. Y luego ponemos más el área por la distancia al cuadrado. Pasamos a reemplazar con los datos del rectángulo número 1. Y tenemos un doceavo de la base. La base va a ser la que es paralela al eje, como estamos hallando con respecto al eje X. Nuestra base va a ser de 100 y nuestra altura va a ser de 400. Entonces reemplazamos base por altura al cubo, más el área. El área de un rectángulo, como ya se sabe, es la multiplicación de la base por la altura y por la distancia. En este caso, vemos que el centroide va a estar siempre en el medio cuando es en el caso de un rectángulo. Entonces, si toda esta altura es de 400, esta partecita de acá va a ser de 200. Lo mismo pasa acá en este rectángulo. Como todo esto era de 100, esta partecita de acá, que es la mitad, va a ser de 50. Entonces, para nosotros poder hallar esta altura, en esta distancia entre el eje X y el eje X', tenemos que restar 200 menos 50, lo que nos va a dar acá los 150 elevados al cuadrado, como dice la fórmula. Y resolviendo todo esto, nos va a salir 1,43 por 10 a la 9 milímetros al cuadrado, ya que las dimensiones están en milímetros. Y nos podemos dar cuenta que este momento de inercia con respecto al eje X en el rectángulo número 1 va a ser igual al rectángulo número 3, por lo que solo nos queda calcular el momento de inercia en el rectángulo número 2. Para esto, vemos que en el rectángulo número 2 no es necesario aplicar el teorema de ejes paralelos porque el eje X pasa por el centroide de este rectángulo. Entonces, de frente, podemos emplear esta fórmula. Un doceavo de la base. En este caso, la base es de acá. Tenemos que restar este 600 menos los 100 de acá y menos los 100 de acá, para poder hallar lo que es solo
la base de este rectángulo. Entonces 600 menos 100 menos 100 nos va a dar 400 por la altura, que es de 100 al cubo. Entonces resolviendo esto nos va a salir 3,33 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Ahora sí podemos sumar estos tres momentos de inercia. Como el momento de inercia en el rectángulo 1 y en el rectángulo 3 van a ser iguales, y lo que nos salió, el resultado, vamos a multiplicarlo por 2 y lo vamos a sumar con el momento de inercia del rectángulo número 2. Lo que nos va a salir 2,9 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Ahora pasamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Para esto vamos a tener en cuenta lo mismo que hicimos anteriormente, calcular el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo 1, del rectángulo número 2 y del rectángulo número 3, para posteriormente sumarlos. Traemos de nuevo el teorema de ejes paralelos, esta vez con respecto al eje Y, ya que vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces va a ser el momento de inercia con respecto al eje Y' más el área por la distancia, que esta vez va a ser la distancia entre el eje Y' y el eje Y, ya que, como dijimos anteriormente, el centroide en el rectángulo número 1 va a estar acá más o menos por la mitad, y en el rectángulo número 3 igual. Entonces se va a trazar acá un eje Y' en el medio más o menos. Acá un eje Y', acá está el eje y acá el eje Y'. Entonces va a ser la distancia entre el eje Y' y el eje Y. Vamos a pasar primero calculando el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo número 1, un doceavo de la base por la altura al cubo más el área por la distancia al cuadrado. Reemplazamos con los datos, nos va a salir un doceavo de la base. En este caso la base es paralela al eje, ¿verdad? Entonces nuestra base va a ser de 400, ya que es paralela al eje, por la altura, que va a ser de 100 al cubo, más el área, que va a ser la multiplicación de 100 por 400, por la distancia. Para hallar la distancia tenemos que, acá, todo esto vale 100, ¿verdad? Entonces la mitad, porque el centroide se ubica a la mitad, va a ser de 50. Y acá también vemos que todo esto vale 600, como nos indica el problema, entonces la mitad va a ser 300. Y para hallar solo este pedacito tenemos que restar 300 menos 50 y nos va a dar 250. Esto hay que elevarlo al cuadrado, ya que la fórmula indica eso. Entonces resolviendo todo esto nos va a dar 2,53 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Y al igual que vimos anteriormente, este momento de inercia con respecto al eje Y en el rectángulo número 1 va a ser igual al rectángulo número 2. Entonces podemos pasar a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo número 2. En este caso no es necesario aplicar el teorema de ejes paralelos, porque el eje Y va a pasar justo en el centroide del rectángulo número 2. Entonces vamos a aplicar de frente la fórmula de un doceavo por la base, que en este caso va a ser de 100, ya que la base es paralela al eje Y, por la altura, que es esta porción de acá, que va a ser igual de 600 menos 100 menos 100, nos va a dar 400 al cubo. Esto nos va a salir 5,33 por 10 a la 8 milímetros a la cuarta. Entonces vamos a pasar a sumar los tres momentos de inercia, pero como el momento de inercia del rectángulo 1 y del rectángulo número 3 son iguales, solo lo multiplicamos por 2 y le sumamos el momento de inercia del rectángulo número 2. Esto nos va a resultar 5,6 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Entonces ya tenemos lo que nos pedía el problema.
el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Gracias.